Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Retaliación del gobierno Petro contra Miguel Uribe por haber destapado lista de congresistas a quienes el Estado les paga gasolina y viáticos. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, lanzó acusaciones contra el senador del Centro Democrático un día después de que contara cuáles de sus colegas tienen beneficios adicionales. El escándalo por la lista, en la que quedó claro que integrantes del Pacto Histórico y del Partido Comunes reciben plata de los impuestos de los colombianos para gasolina y viáticos, sigue dando de qué hablar. Se confirma, gente, cómo se roban la plata estos congresistas, ratas de izquierda comunista. Iván Cepeda es uno de los más ladrones del pueblo colombiano. Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma que Iván Cepeda se está robando los recursos de Colombia. Esta rata durante años ha robado los recursos de Colombia y se gana más de 200 millones mensuales y aún se roba los recursos del pueblo colombiano. Estas son las ratas aliadas del guerrillero asesino. Ahora, el guerrillero Gustavo Petro ordena atentar contra Miguel Uribe por haber denunciado los lagartos, los aliados del guerrillero asesino, cómo roban los recursos. Los guerrilleros terroristas de las FARC están también robando al pueblo colombiano. Este es el explosivo audio donde prueba, gente, cómo estos criminales, asesinos, delincuentes de izquierda comunista están robando al país. Mamertos aliados de estos criminales. Este es el audio donde prueban cómo estos criminales, los de las FARC, socios del guerrillero asesino de Gustavo Petro, están robando al país. Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC, también es la rata más grande en el Congreso. Escuchen estos explosivos audios. El mismo Humberto de la Calle dice que fue Gustavo Petro el que les financió la gasolina a esos criminales asesinos para que vivan sabroso. Este es el explosivo audio. Se le cae al guerrillero Gustavo Petro que intenta desviar este plan criminal. Gustavo Petro no le gustó que Miguel Uribe denunciara este plan criminal y ya se inicia un montaje en contra de Miguel Uribe y puede Gustavo Petro mandarlo a asesinar o hacerlo pasar que se suicidó, porque recordemos, el guerrillero y Gustavo Bolívar siempre mandan asesinar a las personas y estos dicen que no, que fue suicidio. Hoy se confirma como el guerrillero Gustavo Petro, Iván Cepeda y los terroristas de las FARC están robando al país. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Retaliación del gobierno Petro contra Miguel Uribe por haber destapado lista de congresistas a quienes el Estado les paga gasolina y viáticos. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, lanzó acusaciones contra el senador del Centro Democrático un día después de que contara cuáles de sus colegas tienen beneficios adicionales. El escándalo por la lista, en la que quedó claro que integrantes del Pacto Histórico y del Partido Comunes reciben plata de los impuestos de los colombianos para gasolina y viáticos, sigue dando de qué hablar. La molestia de los ciudadanos se ha hecho sentir en las redes sociales y les han preguntado a dichos congresistas si el dinero del salario no les alcanza para cubrir esos gastos. En medio de toda esa situación, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, estuvo en un debate en el Congreso en el que confirmó dicha lista y señaló que Miguel Uribe, quien destapó los nombres, también recibe estos beneficios adicionales. Por esa razón, Uribe salió a aclarar el tema y demostró que, desde su llegada al Congreso de la República, no recibe ayudas del Estado al considerar que con su salario
puede cubrir esos gastos adicionales. El director de la UNP sale a defender sus amigos de las FARC y del pacto histórico. Aquí mi respuesta: que no desvíen el debate. Los incoherentes aquí son ellos. Es evidente que confrontarlos implica asumir la persecución del gobierno, pero aquí sigo firme, dijo Uribe. Por esa razón, hay quienes creen que el gobierno Petro quiere atacar a Miguel Uribe por haber dado a conocer la lista de sus colegas que reciben los beneficios. Uribe dijo que nunca ha recibido dichos bonos de gasolina desde que llegó al Senado y pidió entender que el debate no es por los esquemas de protección, porque sabe que el Estado tiene el compromiso de cuidar a todos los colombianos, pero sí porque sus colegas tienen los medios económicos para pagar gasolina, viáticos y peajes. Aunque Rodríguez no quiso explicar más a fondo el tema, sencillamente dijo que dichos auxilios económicos para combustible no fueron autorizados en la administración del presidente Gustavo Petro. Este gobierno, esta administración, no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo, indicó. Augusto Rodríguez, director de la UNP, busca alternativas para superar el déficit de camionetas blindadas en el país. En la plenaria del Senado se revelaron los nombres de algunos senadores que reciben dinero del Estado para la gasolina de sus camionetas y viáticos para sus esquemas de seguridad. Curiosamente, la mayoría de ellos pertenecen al pacto histórico, coalición política que llegó al legislativo con promesas grandes de cambios en Colombia. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, fue quien reveló la lista durante la sesión de este martes 22 de agosto. Me pregunto por qué unos sí pueden y ellos no pueden pagar la gasolina ganándose esta plata, dijo el senador Uribe, quien desató una dura polémica por revelar los nombres. Carlos Antonio Lozada. Dentro de la lista están Aida Bella, Iván Cepeda, Robert Daza, Piedad Córdoba, Jael Quiroga, Aida Quilcue, Gloria Flores, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, Imelda Daza, Omar Restrepo y, por fuera de esa coalición política, Humberto de la Calle. Genera indignación es que por qué a unos les pagan la gasolina. No deberían pagarle a nadie la gasolina, reiteró el senador del Centro Democrático. Esto quiere decir que además de los 43 millones de pesos que reciben mensualmente por ser congresistas, estas personas obtienen una ayuda económica para el combustible de sus camionetas y viáticos para transportar a sus esquemas de seguridad por las diferentes regiones del país. Ese dinero que reciben es fruto de los impuestos que pagan los colombianos. Todo empezó porque el senador J.P. Hernández reveló la semana pasada que algunos congresistas estaban recibiendo estas ayudas, pero se descartó que fuera por la Dirección Administrativa del Senado y la lupa se puso sobre la Unidad Nacional de Protección, donde menos, en efecto menos, se asignan los recursos a estos congresistas que hacen parte de programas especiales de protección. El senador Robert Daza negó que haga parte de esa lista que mencionó el senador Miguel Uribe y pidió que se hagan públicas las listas de la UNP para certificar que él no pertenece a quienes reciben esos beneficios. Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes, se molestó con el senador Uribe y lo acusó de generar estigmatización contra quienes firmaron el acuerdo de paz en 2016. Lozada indicó que, en efecto, los integrantes de esa colectividad sí reciben esas ayudas porque los esquemas son robustos y no alcanzan a pagarlos con el salario que reciben mensualmente. Dirección Administrativa del Senado responde a J.P. Hernández y aclara que no se les da dinero a los congresistas para gasolina. El senador Humberto de la Calle pidió la palabra en la plenaria del Senado para explicar por qué en su caso
tiene el beneficio e hizo una solicitud al gobierno del presidente Gustavo Petro. Reitero que he votado a favor de esta iniciativa, pero fui elegido como vicepresidente de la República y hay muchas normas donde se fija un esquema diferente al de los congresistas y por eso tengo esta protección. Siento que son privilegios innecesarios, pero me parece prudente que el país sepa por qué está pasando esto. Me someto a lo que el Estado diga. Si el Estado estima que no lo necesito, pues no haré reclamo alguno. Según el equipo de trabajo del senador, la seguridad que le presta la Unidad Nacional de Protección a Humberto de la Calle está cobijada en el decreto 1069 de 2018. En dicho documento se establecen las medidas de protección a expresidentes y exvicepresidentes de Colombia, por lo que por sus exigencias en materia de seguridad brindan garantías especiales distintas a otros esquemas de la ONU. Humberto de la Calle renunció a su esquema de congresista, motivo por el cual cuenta con características distintas en seguridad al del resto de sus homólogos. Asimismo, indicaron que Humberto de la Calle, como senador y en cumplimiento de sus promesas de campaña, solicitó renunciar al componente salarial de las primas especiales que recibe como congresista y apoyará las iniciativas de reducción salarial que actualmente cursan en el legislativo. La senadora Aida Abella indicó que su vida corre peligro desde el 7 de mayo de 1996, cuando fue víctima de un atentado en Bogotá que la obligó a salir del país durante años. Por eso señaló que hay algunas personas que tienen medidas cautelares y que eso se debe respetar, sobre todo por el trabajo que ha adelantado por las víctimas del país. La senadora Gloria Flores también aprovechó para contarles a los colombianos que desde 1998 existen programas de protección en Colombia y que eso es producto de la violencia del país. Tengo protección blindada porque el presidente Uribe recibió una información sobre un atentado para matarme por parte de Carlos Castaño. El senador Miguel Uribe destapó la lista en la plenaria del Senado. Lo curioso es que estos congresistas no habían revelado la información a pesar de que, durante varias sesiones, se discutió sobre el tema y antes de llegar al Congreso prometieron que harían la política de forma distinta. Aunque todos mostraron su malestar con Miguel Uribe, lo cierto es que el congresista del Centro Democrático los puso a todos a responder ante la plenaria que estaba siendo transmitida en directo.